Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Sean todos bienvenidos a este proyecto número 6, semana número 5, actividad número 1. Vamos a recordar cuál es el nombre de este proyecto mensual número 6, que es Ecuador, mi mayor riqueza. Recordemos que este proyecto se compone de 5 semanas y que esta semana 5 tiene como nombre Construyamos juntos una sociedad más justa y equitativa. Y hemos llegado a Soy un narrador, actividad número 1 que pertenece a la materia de lengua y literatura. Y vamos a empezar hablando acerca de la narración oral. La narración oral es una forma de expresión que tiene su origen en la necesidad de comunicación de los seres humanos. Narrar es un acto muy cercano a la conversación que ha unido a las familias, a los pueblos y a las comunidades desde la antigüedad. La narración consiste en contar, por medio de un narrador, una serie de hechos que le sucede a unos determinados personajes en un tiempo y un lugar específico. Una narración tiene los siguientes elementos principales: narrador, personajes, espacio, tiempo y estructura. El narrador es la voz que relata los hechos. A veces forma parte de la historia y es uno de los personajes. Otras veces, el narrador es externo. Cuenta lo ocurrido desde afuera y no forma parte de la historia. Los personajes son las personas reales o imaginarias que intervienen. Una narración utiliza numerosos verbos de acción que marcan los diversos hechos sucedidos. También emplean conectores temporales que ayudan a comprender la secuencia de los eventos. Conectores como había una vez, al principio, tiempo atrás, mientras tanto, entonces, luego, después, posteriormente, finalmente, son muy comunes en toda narración. Un buen narrador oral utiliza varios recursos para acompañar su narración y volverla más interesante para quienes los escuchan. El tono y las inflexiones de voz, los gestos del rostro, las miradas, el lenguaje corporal son elementos importantes que acompañan a la narración. Estos recursos muchas veces son espontáneos, como aquellos que recordamos de nuestras madres y abuelas cuando nos narraban sus historias. Para ampliar este tema puedes leer el texto integrado de Lengua y Literatura del quinto grado de Educación General Básica Media, páginas 44 a la 47. Y vamos a revisar estas páginas. Tenemos como tema Soy un narrador, ¿verdad? Y por primer punto tenemos, observo y reflexiono con mis compañeros y compañeras. Podemos observar en esta imagen a una maestra, ¿verdad?, que sostiene un libro y a sus alumnos escuchando atentamente. Ella les dice, les voy a contar la historia de Guaira Anti, una bebé cóndor cuyo nombre significa viento de los Andes, que nació en el año 2010 y es la hija Auki Anti y Kasai Anti, la pareja de cóndores que vive en el zoológico de Guayabamba, cerca de Quito. Tenemos por punto 2. Imagino la historia de Guaira Anti, uso estas preguntas para ayudarme, y tenemos 4 preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasó con Guaira Anti después de su nacimiento? ¿Creció con sus padres? ¿Dónde vive ahora? ¿Está en el mismo zoológico o se la llevaron a otra parte? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a empezar a imaginar la historia de Guaira Anti, ¿sí? En base a las preguntas que acabamos de revisar. Ahora tenemos la narración oral. La narración oral es una forma de expresión que tiene su origen en la necesidad de comunicación de los seres humanos. Narrar es un acto muy cercano a la conversación que ha unido a las familias, a los pueblos y a las comunidades desde la antigüedad. La narración consiste en contar, por medio de un narrador, una serie de hechos que le sucede a unos determinados personajes, en un tiempo y lugar específico. En ocasiones, la narración es improvisada y surge del momento, como cuando en medio de una conversación contamos una anécdota que nos ocurrió. Otras veces, la narración se prepara con anticipación. El autor cuida los detalles, cambia y mejora su narración hasta cuando se sienta satisfecho y desea compartirla con el público. Una narración tiene los siguientes elementos principales: narrador, personajes, espacio, tiempo y estructura. El narrador es la voz que relata los hechos. A veces forma parte de la historia y es uno de los personajes. Otras veces el narrador es externo. Cuenta lo ocurrido desde afuera y no forma parte de la historia. Los personajes son las personas reales o imaginarias que intervienen. Generalmente, toda narración tiene un protagonista, quien es el centro de la historia. A veces, un antagonista, el personaje que se opone al protagonista y genera un conflicto o problema. También hay personajes secundarios que apoyan al protagonista, ¿sí? Ahora, tenemos punto número 4. Con la maestra y toda la clase organizamos un concurso de narración para encontrar la mejor historia que cuente la vida de Guaira Anti. Para ello, seguimos estos pasos. Tenemos 5 pasos. El primero nos dice: A. Leemos y reflexionamos sobre lo que es una narración. B. Cada grupo usa esos conocimientos para mejorar sus narraciones. C. Ensayamos varias veces frente a un espejo para mejorar la calidad de la narración oral. D. Invitamos al jurado y desarrollamos el concurso.
E. Presentamos a los mejores narradores en el minuto cívico o en otras clases para que el público disfrute de la narración. Aquí lo que pueden hacer es realizar este concurso con sus hermanos, con sus primos e invitar a sus padres o a sus tíos a que sean parte del jurado, ¿sí? Continuamos. El espacio se refiere al lugar o lugares donde ocurren los hechos. Pueden ser reales o imaginarios. El tiempo expresa el orden en el que suceden los acontecimientos. Una narración utiliza numerosos verbos de acción que marcan los diversos hechos sucedidos. También emplea conectores temporales que ayudan a comprender la secuencia de los eventos. Conectores como había una vez, al principio, tiempo atrás, mientras tanto, entonces, luego, después, posteriormente, finalmente, son muy comunes en toda narración. Un buen narrador oral utiliza varios recursos para acompañar su narración y volverla más interesante para quienes lo escuchan. El tono y las inflexiones de la voz, los gestos del rostro, las miradas, el lenguaje corporal, son elementos importantes que acompañan a la narración. Estos recursos muchas veces son espontáneos como aquellos que recordamos de nuestras madres y abuelas cuando nos narraban sus historias. Otras veces, estos elementos son muy elaborados y se estudian en las escuelas de artes escénicas. Punto 5. En grupo escogemos una de las narraciones de Guaira Anti y la revisamos para ver si tiene todos los elementos de una narración. En el cuaderno respondemos las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Recordemos que estas actividades fueron diseñadas para trabajarlas dentro del aula de clases, ¿verdad? Sin embargo, como nos encontramos en este periodo de confinamiento para no contagiarnos debido a la pandemia que nos acecha, que es el COVID-19, entonces estamos tratando de adaptar estas situaciones en nuestros hogares, ¿verdad? Sabemos que la actividad previa nos indicaba que en grupos elaboraran algún tipo de narración imaginaria de Guaira Anti, ¿verdad? Yo les decía que pueden hacer esto con sus primos, con sus hermanos, ¿verdad? Y después de ello, ¿qué va a suceder? Van a darse cuenta si aquella historia que ustedes han creado tiene los siguientes elementos basándose en estas preguntas. Por ejemplo, ¿el narrador forma parte de la historia o es un narrador externo? Recordemos que hay el tipo de narrador que se incluye dentro de la historia y también existe el narrador externo, que es aquel que cuenta la historia mas no participa en ella, ¿sí? También tenemos, ¿hay un personaje antagonista? ¿Quiénes son los personajes secundarios? El personaje antagonista siempre va a ser el villano, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de Spider-Man, el protagonista va a ser Spider-Man, ¿verdad? Y la antagonista será el Duende Verde, porque generalmente el antagonista es quien le causa conflicto al protagonista, ¿sí? Y generalmente va a ser un villano. Tenemos la tercera pregunta que dice, ¿el espacio donde ocurre la historia es real o imaginario? Porque podemos narrar hechos reales, ¿verdad? Podemos narrar una biografía, podemos narrar algún acontecimiento histórico, como también podemos narrar hechos fabulosos que existen únicamente en la imaginación de las personas. Tenemos la cuarta pregunta que nos dice, ¿cuál es el nudo o conflicto que hace interesante a la historia? Recordemos que el nudo o conflicto va a ser el meollo del que trata la historia, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en el cuento de los tres cerditos, el nudo o el conflicto va a ser el momento en el que el lobo empieza a acechar a los cerditos, ¿verdad? El momento en que llegan Hansel y Gretel a la casita de chocolate y los intercepta a la bruja, ¿verdad? Luego tenemos, ¿nos gusta cómo está contado el desenlace? Aquí viene algo muy interesante. Las narraciones, los cuentos, las historias, generalmente tienen dos tipos de desenlaces. Hay desenlaces cerrados y desenlaces abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Los desenlaces cerrados son aquellos que nos cuentan un final que aunque necesariamente no nos guste, nos deja saber qué pasó con los personajes. Pero los desenlaces abiertos nos dejan a la imaginación, le deja al espectador a la imaginación de cómo pudo haber sido aquel final, ¿sí? Y luego tenemos la sexta pregunta que dice, ¿cuáles son los conectores temporales que utilizan la narración? Recordemos que dentro de los conectores temporales principales utilizados en una narración tenemos había una vez, al principio, tiempo atrás, mientras tanto, entonces, luego, después, posteriormente, finalmente, ¿sí? Ahora, punto 6. Después de responder las preguntas, encontramos maneras de mejorar la narración para volverla más interesante. Además, ensayamos la narración oral para acompañarla con voz, gesto y lenguaje corporal. Trabajamos frente al espejo. 7. Escucho esta narración en voz de mi maestro o maestra, que es el sáchila que se convirtió en sol. Y dice así, cuentan los antiguos que hace muchos,
muchos años, vivía en el cielo un tigre de enorme boca, de ojos como los rayos, con garras poderosas y un pelaje muy resplandeciente, pero vivía en la oscuridad. Un día, el tigre de la oscuridad andaba furioso y hambriento, y de un solo bocado se comió el sol y en la tierra cayeron las tinieblas. Los águilas vivieron en esa larga noche. Se tropezaban unos con otros y se la pasaban todos golpeados y adoloridos, así que decidieron encerrarse en sus hogares y no salir. No podían hacer nada, la comida escaseaba y en más de una ocasión se escuchaban los gritos desesperados de quienes eran atacados por las fieras de la selva. La luna se hallaba confundida por la desaparición del sol. Tampoco ella salía. Los pájaros morían y los ríos empezaron a secarse porque la lluvia, sin la guía de los astros celestes, tampoco caía. Angustiados, los águilas decidieron hacer su propia luz e intentaron prender fogatas con ramas y alumbrarse con su fuego. Pero fue inútil. El tigre de la oscuridad, con sus fauces abiertas, se acercaba cada vez más a los atemorizados águilas para devorarlos uno a uno. Sus pasos se escuchaban muy cerca de las casas. Viendo el desastre inminente, los sabios ancianos pensaron crear su propio sol. Los chamanes, que son los brujos, se reunieron y pensaron en convertir a un joven sáquila en el poderoso astro. Pasaron 3 días tristes y sombríos. Al cuarto día, su sorpresa fue total. Apenas podía abrir los ojos, una luz incandescente los quemaba y era casi imposible resistir. Ahí estaba el sol de nuevo, reinando en lo más alto, alcanzando con sus rayos a todos los águilas. Su esplendor era tal que no lograban soportarlo. Los ancianos recordaron que el joven sáquila tenía 2 ojos y que seguramente estaba alumbrando con los dos, por lo que sería necesario que alumbrara solo con uno. Así que lanzaron una gran piedra al cielo, lograron su objetivo y pudieron por fin volver a disfrutar de las bondades del Rey Sol, que ahora anda con un solo ojo. ¿Qué tal? Qué linda historia, ¿verdad? Punto número 8. Después de escuchar la narración, respondo esas preguntas en mi cuaderno. ¿Qué clase de narrador tiene este texto? ¿Será interno o externo? En este caso, la narradora era yo, ¿verdad? Y yo estaba dentro de la historia. No, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el narrador es externo. Muy bien. Ahora, tenemos, ¿los personajes y el espacio son reales o son imaginarios? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que esto realmente pasó? ¿Será que un joven sáquila se convirtió en sol y que tenía 2 ojos y tuvieron que lastimarle uno? No, ¿verdad? Entonces podemos decir que estos hechos son imaginarios. Luego tenemos, ¿quiénes son los protagonistas, el antagonista y los personajes secundarios? A ver, aquí vamos a responder. Muy bien, entonces, por protagonista tenemos a este joven sáquila que se convierte en sol, ¿verdad? Tenemos al antagonista, que va a ser aquel tigre furioso que se comió el sol, ¿verdad? Este sería el villano. ¿Y quiénes serían los personajes secundarios? Pues está, por ejemplo, el anciano, están también la comunidad sáquila, que se encerraba en sus casitas, y bien el anciano que dio la idea de convertir a un joven en sol. Luego tenemos, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Ustedes en qué tiempo creen que está narrada esta historia? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? En el pasado, ¿verdad? Porque se cuenta como una leyenda que sucedió hace muchos años y lo podemos ver en esta primera línea. Cuentan los antiguos que hace muchos años. Entonces, esto está escrito en el pasado. Y bueno, la última pregunta que nos dice, ¿cuál es el nudo o conflicto de la historia? Se las voy a dejar para que ustedes la mediten y la puedan escribir, ¿sí? Ahora, recuerda algún evento o acontecimiento que te haya sucedido y narra a un familiar. Luego escríbelo en tu cuaderno, pero recuerda expresar claramente y con tranquilidad tus ideas. La narración debe tener una secuencia lógica. Utiliza un vocabulario que ayuda a volver interesante la narración y acompaña el lenguaje oral con gestos y el lenguaje corporal. Vamos a revisar el resumen para esta actividad número 1. En primer lugar, lee el texto propuesto por la ficha pedagógica. En segundo lugar, para ampliar ese tema, puedes leer el texto integrado de lengua y literatura del quinto grado de Educación General Básica Media, páginas 44 hasta la 47. 3. Recuerda algún evento o acontecimiento que te haya sucedido y narra a un familiar. Recuerda guardar todas las actividades en tu portafolio. Y esto ha sido todo por el día de hoy, niños y niñas. Acabamos de revisar la actividad número 1 de este proyecto 6, semana 5. Recordemos que el proyecto tiene como nombre Construir mi proyecto de vida. Y si este video te ha gustado, dale me gusta y suscríbete al canal. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes.